gracias a Dios. Y bueno, ahora sí, vamos a presentarles a un amigo y hermano en Cristo, que es el maestro Russell, que él viene a darnos la clase al seminario de World Hope, que es, este ha sido una clase muy interesante, la clase de apologética, que tiene que ver con la defensa de la fe, ¿verdad? Y bueno, dentro de esta clase, gracias David, dentro de esta clase pues hemos aprendido mucho y hoy pues tenemos la oportunidad también de que el hermano Russell, aparte de lo que está haciendo en el seminario, nos comparte aquí el día de hoy. ¿Qué le parece? ¿Sí? Entonces denle la bienvenida al hermano Russell. Russell, you can come in here, please. Y God bless you. Okay. Dice, no tengo idea de qué dijiste, pero ahorita que está, pero está bien. So I'm very happy to be here this morning. Estoy muy contento de estar aquí esta mañana. It's my second time to visit Aguascalientes. Es la segunda vez que visito Aguascalientes. Second time to work with Alex. La segunda vez que trabajamos juntos. Yeah, it's a lot of fun. I enjoy it. Es mucha diversión, lo disfruta. So I have a new brother in Christ. Tiene un nuevo hermano en Cristo, the same brother. Thank you. So I appreciate him inviting me to come and preach today. Aprecio que me haya invitado a compartir hoy. If you have your Bible, you may want to go ahead and turn to Acts 16, verses 25 to 34. Si tienen su Biblia ahí, por favor, les vamos a pedir que vayan al libro de Hechos, capítulo 16, versículos del 16 al 24. Vamos a hacer una pequeña oración para empezar. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos porque nos permites estar aquí juntos, te damos gracias por la vida de Russell, gracias por su vida, Señor, que él ha decidido estar aquí con nosotros, junto con lo de World Hope, Señor, y ahora aquí en la iglesia. Gracias por su vida, porque sabemos que ellos ponen de sus recursos para estar aquí con nosotros. Bendícelo, Señor, a él, a su casa allá en Houston. Guárdales, Señor, llénales de tu bendición también a su iglesia. Y el día de hoy, háblanos a través de su vida, Padre. Háblanos por medio del Espíritu Santo guiándolo. En el nombre de Jesús. Amén. So our course this time at World Hope, the Bible Institute, En nuestro curso en esta ocasión en World Hope, en el Instituto Bíblico, is about apologetics, es acerca de apologética. and that's the study of what we believe and why we believe it. Y es el estudio de qué creemos y por qué creemos en eso. And so I'm going to preach a little bit in that area, Entonces voy a predicar un poco en esa área, but it's a really important study. pero es un estudio muy importante, Because see, the Christian faith is based in history porque la historia cristiana está basada en la historia, and archaeology. en la arqueología, So it's not just based on one person making something up and everybody going along. es no solamente hecho de alguien que trató de hacer algo y que toda la gente lo está siguiendo. The Bible was written over 1,500 years, La Biblia fue escrita sobre 5,000 años, 40 authors, 40 autores, and in 3 languages. en 3 idiomas. Old Testament was written in Hebrew and Aramaic. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo. Think about Aramaic being like Portuguese, Pensemos en el arameo algo así como en el portugués. a different language but similar to Hebrew. Es un lenguaje diferente pero similar al hebreo. The New Testament was written in Greek. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. That was kind of the business language, the commercial language, the common language of the day. Era in una that part of the especie, world. era una especie como de idioma comercial que se usaba para comunicarse en ese mundo, en ese tiempo. So I'm going to ask Brother Alex to read those verses. Entonces voy a leer, hermanos, vamos a leer los versículos del libro de Hechos. Amén, ¿estamos todos ahí? Dice así: aconteció que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual producía gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Hacía esto por muchos días, y Pablo, ya fastidiado, se dio vuelta y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en el mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que les había esfumado su esperanza de ganancia,
Prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Al presentarlos ante los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotaron nuestra ciudad. Predican costumbres que no es lícito recibir ni practicar, pues somos romanos. Entonces el pueblo se levantó a una contra ellos y los magistrados los despojaron de sus ropas con violencia y mandaron azotarles con varas. Después de golpearles con muchos azotes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los guardara con mucha seguridad. Cuando éste recibió semejante orden, los metió en el calabozo de más adentro y sujetó sus pies en el cepo. It's only 24, right? 34? Okay. Como a la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los presos les escuchaban. Entonces, de repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante, todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Cuando el carcelero despertó y vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y estaba a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo gritó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se lanzó adentro y se postró temblando ante Pablo y Silas. Sacándolos afuera les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. En aquella hora de la noche los tomó consigo y les lavó las heridas de los azotes, y él fue bautizado enseguida con todos los suyos. Les hizo entrar en su casa, les puso la mesa y se regocijó de que con toda su casa había creído en Dios. So if I leave you with one thing today, Una cosa de hoy, before we start the sermon, antes de empezar el sermón, is about the Word of God. es acerca de la palabra de Dios. This is the most important thing to you as a Eso believer. es lo más importante para ti como creyente. This is God's revelation to us. Es la revelación de Dios para nosotros. Now, I'm not saying that God doesn't speak to us through the Holy Spirit, No estoy diciendo que Dios no hable a nosotros por el Espíritu Santo, because He does. porque lo hace. But if you do not know God's revelation to all of us in this book, Pero si no conoces la revelación de Dios para todos nosotros a través de este libro, how could you expect to interpret properly what the Holy Spirit is speaking individually to you? ¿cómo puedes esperar interpretar de manera correcta lo que el Espíritu Santo te está tratando de decir? And second, this is a book, a story from cover to cover. De segundo lugar, es un libro de historia de inicio a fin. It's not random. No es algo que va al azar. At the beginning, God reveals Himself to us. En el principio, Dios se revela a sí mismo a nosotros. He tells us about the creation, Nos dice acerca de la creación, including us. incluyéndonos. Then He tells us about the oncoming of sin by Adam Y luego nos habla del pecado que entró por Adán and the impact that has on each of us. y que nos ha impactado a cada uno de nosotros. Tells us about His chosen people, Israel, Nos habla acerca de su gente escogida de Israel and how they continuously didn't follow the agreement with God. y cómo continuamente ellos caían de su acuerdo, de su relación con Dios, cómo fallaban. But God was long suffering with them. Pero el Señor estuvo sufriendo en ese transcurso con ellos, But after a time, He would punish them. pero después de un tiempo también los disciplinaba, los castigaba And He promised them a redeemer. y les prometió un redentor. All this is in the Old Testament. Todo esto está en el Antiguo Testamento. And then we get to the New Testament and we find the redeemer. Después vamos al Nuevo Testamento y encontramos al Redentor. And we're going to speak about Him a lot today, Jesus, Vamos a hablar acerca de eso mucho hoy, acerca de Jesús, the Son of God, el Hijo de Dios, God incarnate. el Dios encarnado, So He came to redeem us, to pay the price for our sins. que Él vino a redimirnos y a pagar el precio por nuestros pecados. I recommend to you, if you haven't done this, Yo recomiendo, si no has hecho esto, is read this book from cover to cover leer la Biblia de inicio a fin over a reasonable period of time, por un razonable periodo de tiempo, say no more than 1 year, no más de un año, es decir, leerla toda, que no pase más de un año, and let God speak to you. y dejar que Dios te hable. And what I've done, Lo que yo he hecho, when I finish that, cuando lo he terminado de hacer, then I start over again. entonces vuelvo a empezar otra vez a leerla. And you can do it using your smartphone. Y lo puedes hacer usando tu celular. That's the way I do it now. Ahora es la manera en que yo lo hago. I use an app and I listen to the Word of God and read it at the same time. Yo lo que hago es que tengo esta aplicación y escucho la Biblia y la leo al mismo tiempo. Okay, there really is a sermon.
There's really a sermon. We'll go to the sermon Entonces, now. bueno, pero ahora sí vamos al sermón. And the sermon is Help My Unbelief. El sermón es ayudando a mi incredulidad. And it came from an encounter Jesus had with a father in the Gospel of Mark. Y viene también del encuentro que tuvo. Jesus had an encounter. He met a father in the Gospel of Mark. Cómo el Señor Jesús encuentra a un padre en el Evangelio de Marcos. And the father had a sick daughter and asked Jesus to heal her. Y el padre tiene una hija enferma y le pide a Jesús que la sane. But he asked in such a way that his faith and his unbelief both were revealed at the same time. Pero lo hace de una manera en que su fe es como retada y revelada al mismo tiempo. Jesus asked him if he believed. Jesús le pregunta si sí cree. The man replied, I believe, Y el- help my unbelief. Y este hombre le dice que cree, pero que le ayude en su incredulidad. It's funny how many of us live in that constant tension between those two things. Es muy curioso cómo muchos de nosotros vivimos constantemente en eso, en creer y no creer. We believe there's a God, Creemos que hay un Dios and generally speaking, we believe there's some sort of supernatural something happening. y de alguna manera creemos que hay algo sobrenatural que está pasando. But specifically, we just don't know what. Y específicamente no sabemos qué es. And even if we're a believer in the Christian God, Y aún si somos creyentes y somos cristianos in Jesus Christ, y creemos en Cristo Jesús, there are many times, day in and day out, where we struggle with believing. hay muchas veces que durante el día, durante los días, batallamos con el creer. We have problems believing, is this really true? Tenemos problemas de creer incluso si es verdaderamente esto cierto. So we're going to talk about this morning. Entonces vamos a hablar acerca de eso esta mañana. We would like to train and release you to go and share the gospel Nosotros queremos entrenarlos y que podamos compartir el Evangelio with the people you encounter personally. con las personas que te encuentres de manera personal. And though you may be someone who sort of always has been around the church, Y aunque tú veas algunas personas que están alrededor de la iglesia, but you may be here this morning and you've never really said yes to Jesus. tú puedes darte cuenta y veremos esta mañana que a veces esas personas no le han dicho realmente sí a Jesús. My hope today Lo que yo espero hoy that you will understand particularly what we believe as Christians, es que particularmente tú entiendas qué es lo que creemos como cristianos and then you would decide today to say yes. y que decidas hoy realmente decir que sí a creer en esto. So some of us that have questions, Algunos de nosotros tenemos preguntas, we have particular questions about why it is that we don't believe preguntas acerca de lo que creemos o no creemos and why we've been hesitant to step across the line of faith to faith in y, Christ. y nos encontramos en esa línea de la fe en Cristo. The simple truth is, La verdad sencilla es if you're a believer in Jesus Christ, que si eres un creyente en Cristo Jesús, but you cannot articulate the gospel, you cannot tell the gospel story, pero eres un creyente en Cristo, pero no puedes compartir el Evangelio, that's like being a soldier going into war with a weapon and no bullets. es como ir a la guerra, como un soldado que va a la guerra y lleva su arma, pero no lleva balas. You're not able to truly declare what it is you believe. No eres capaz de realmente declarar lo que tú crees. Unfortunately, many people in the world know what Christians are against, Desafortunadamente mucha gente en el mundo saben sobre qué cosas los cristianos estamos en contra de, but they don't know what we're for. pero no saben sobre qué estamos de acuerdo o qué apoyamos. And I find that many believers can't really clearly state what they believe. Y veo que hay muchos creyentes que firmemente están sobre lo que creen. What it is they're for. ¿Para qué es? So our goal is to eradicate any confusion, to stop any confusion on this topic. Entonces vamos a tratar de erradicar cualquier confusión en este tema. And give you clarity of thought and precision of word. Y para darnos claridad y precisión en la palabra. So we're going to start looking first at verse 31, the Philippian jailer that we just read. Entonces vamos a ver ahí lo que acabamos de leer. So Paul, it was one of the verses we just read. Ok, es uno de los I'm just versículos. directing them specifically to verse 31. Vamos a irnos al versículo 31 directamente. So Paul and Silas was in prison, but they were preaching the gospel. Están Pablo y Silas en prisión porque habían predicado el evangelio. And they were singing, I'm sure like every good prisoner does, right? Ellos estaban cantando como probablemente cada buen prisionero lo hace, ¿no?
And they were cantar. doing this at midnight. Y estaban haciendo esto a medianoche. And everyone was listening to them, and either the jailer had fallen asleep or he was about to fall asleep. Y pues ahí todos estaban escuchándoles, a los que tal vez estaban por dormir o los que ya estaban, algunos que ya estaban durmiendo. So as all the prisoners were listening to Paul and Silas sing, Entonces, conforme los prisioneros escuchaban a Pablo y a Silas cantar, there's a great earthquake. hubo un gran terremoto. And these sorts of earthquakes have been mentioned a few times in the scripture. Y los terremotos son mencionados algunas ocasiones en la Escritura. In the Gospel of Matthew, at the resurrection, there was a great En earthquake. el Evangelio de Mateo, en la resurrección, hay un terremoto. And several people other than Jesus was raised from the dead Y on- tam- at the resurrection. Y también ese mismo día, varias personas, cuando Jesús resucitó, también fueron levantadas también de la tumba. But now, like Lazarus, they later died again. Pero como Lázaro, ¿verdad? Ellos volvieron a morir. And then you might also remember in Acts chapter 4, También debes de recordar en Hechos, capítulo 4, the apostles were in the upper room and they were praying, and an earthquake came and the whole room shook. cuando los apóstoles estaban en el aposento alto y descendió el Espíritu Santo, hubo un terremoto también. So this is reminiscent of the power of God. Entonces, esto habla del poder de Dios. In the prison, they were singing, and there suddenly was a great earthquake. Entonces, en la prisión, Pablo y Silas estaban cantando y vino un terremoto. So all the doors open and all the shackles on the prisoners come off. Entonces, todas las puertas de la prisión se abrieron y cayeron los grilletes de los prisioneros. The jailer's kind of, woken from his sleep. You know how it is when you're sleeping and you suddenly woke up and you don't know what's going on. Muchos, por ejemplo, de repente despertaron y probablemente de esas ocasiones que despiertas y no sabes qué está pasando. And it would be dark because there's no, electric lights in those days. It's, they turned the fires off. Ajá, The entonces, torches. entonces probablemente trajeron las antorchas y eso, no había electricidad, obviamente. So the jailer looks down the hallway and he sees all the open doors and he thinks, I'm tattooed. This is over. I'm bad shape. Entonces el guardia, al ver que se habían abierto todas las puertas y que pues no estaban los prisioneros, entonces dijo él, soy hombre muerto. The punishment they would put on him would be worse than death for allowing this to happen. El castigo que este guardia iba a recibir iba a ser peor que la muerte, He imagined all the prisoners were gone. porque todos los prisioneros se habían ido. And so he got his sword out Entonces saca su espada and he was going to fall on the sword and kill himself. y se iba a arrojar sobre su espada, se iba a matar. And before he does this, though, Paul could either see or hear or perceive this was happening. Pero antes de que esto pasara, Pablo percibe o ve de alguna manera que esto iba a suceder. And he says, don't harm yourself. We're still here, all of us. Entonces Pablo le dice, no te hagas daño, todos estamos aquí. I don't know what precisely transpired between Paul and the Philippian jailer prior to this event. No sé realmente qué fue lo que antes de esto pudo haber pasado entre el guardia y los prisioneros y Pablo y Silas. But the jailer had heard enough that he was, kind of prepared for this event by God. Pero se sentía una cierta preparación anterior a esto para enfrentar esta situación. So he runs into Paul's cell Entonces él corre a la celda de Pablo and he falls prostrate before him on the ground. y se lays down, postra delante de él, se tira al suelo and says to Paul and Silas, "Sirs, what must I do to be saved?" y les dice a Pablo y a Silas, señores, ¿qué necesito para ser salvo? Now, that's never happened to me. Y sabes, esto nunca me ha pasado a mí. I've never been at home watching TV, enjoying popcorn, just kind of relaxing. Nunca he estado así en la casa viendo televisión, comiendo palomitas And then all of a sudden y de repente alguien toca and I go open the door and somebody's at the door and they say, "Russell, what must I do to be saved?" y nunca ha llegado así alguien a mi casa tocando y me diga, oye Russell, ¿qué necesito para ser salvo? It's never happened to me. Nunca me ha pasado. I wished it would. Me gustaría que pasara. But it's funny that the most recent data that's been released demonstrates if it did happen to the average Christian, Pero aquí, si eso sucediera a cada cristiano, we wouldn't know what to say anyway. If that happened, if somebody came to the door and said, "Alex, what do I need to do to be saved?" Most Christians wouldn't know what to say. pero si eso sucediera o nos pasara a los cristianos actualmente, que llegara de repente alguien a nuestra puerta y tocara y nos dijera, ¿qué necesito para ser salvo? Muchos cristianos no sabrían qué responder. I wish it would.
This is not an indictment of the gospel of Jesus Christ. Y esto no es algo del Evangelio de Cristo Jesús. It's an indictment on us. Está relacionado más bien a nosotros mismos. Only sharing the grace of God once or twice a year and seeing no one come to faith in Christ is just not a good result for us as Christians. El compartir de Cristo Jesús ahí de repente 1 o 2 veces al año no es bueno para nosotros como cristianos. So what's going on here? Entonces, ¿qué sucede aquí? Do we believe that only professionals like Alex, a pastor, can share the gospel? Entonces, creemos a veces que solamente las personas como los pastores pueden compartir el Evangelio. Or is it a doubt in our own heart, that Satan puts there because, if you do this, you're going to mess up, you're going to do a bad job? O a veces también Satanás pone en una duda en nuestro corazón como diciendo, no, realmente tú no puedes, tú no eres capaz de compartir el Evangelio, la vas a regar si lo intentas. Quite frankly, that's not going to happen because if you get started, the Holy Spirit will take over and He'll speak through you. Y francamente esto no tendría por qué pasar, porque si el Espíritu Santo nos guía, nos ayudaría a compartir. I'm not saying you shouldn't be prepared, but the Bible tells us you don't have to worry about what you're going to say. No estoy diciendo que no necesites estar preparado, pero sí te estoy diciendo que la Biblia nos dice que el Espíritu nos dirigirá a decir lo que debemos de decir. But even if this person came to our door and knocked and they were right there wanting to know, we wouldn't often know what to say. We wouldn't have the answer for them. Pero desgraciadamente, si una persona así se acercara a nuestro hogar y nos preguntara qué debo hacer para ser salvo, muchos de nosotros no sabríamos qué decirle. So we're going to look at only 3 things this morning that will help us in this area. Entonces vamos a ver 3 cosas esta mañana que nos van a ayudar en esta área. And these 3 things represent the gospel. Estas 3 cosas representan el Evangelio. And it's precisely what we believe. Y es precisamente o con precisión lo que creemos. And that's what changes everything and what we ought to know and do in light of it. Y es lo que va a cambiar todo lo que tenemos que hacer. So let's look back at verse 31. Entonces vamos de una vez más al versículo 31. He says, the jailer says, what must I do to be saved? Ellos dijeron, ¿creen en el Señor? Bueno, cuando le preguntan qué es lo que debe hacer para ser salvo. And Paul and Silas said, Y Pablo y Silas dicen, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Now, that doesn't mean the household's automatically saved. Eso no quiere decir que su familia o su casa iba a ser de manera automática salvada. It means the likelihood is high that the household will believe also. Eso quiere decir que por la conversión de él después ellos iban a llegar a ser salvos. And we're responsible for our household as Y believers. por lo tanto nosotros somos responsables también por la salvación de nuestra casa. So he says, believe in Jesus. Entonces él dice, cree en Jesús. But don't we already believe in Jesus? Pero ¿no se supone que todos creemos en Cristo? ¿Ya? Do you have Vacation Bible School for kids? No, In summer? no really. Not really. Not But really. Didn't we go to Bible class sometime? Ajá. know, Por ejemplo, cuando van los niños a la escuela dominical o a aprender a algún lugar, Weren't we all at some time forced to go to a church service even if we didn't want to? a veces también cuando se forza, ¿verdad?, a algunos hijos a ir a la iglesia aunque no quieran ir, Hasn't everyone said yes to Jesus? es como si todos hubieran dicho sí a Jesús, No, they have not. pero ellos no lo han hecho. That's probably the first mistake we make. Tal vez es el primer problema que nosotros cometemos. We assume that some prior knowledge about Jesus for those people around us does the job, and it doesn't. Y a veces asumimos que el conocimiento anterior, es decir, o el conocimiento antes que han tenido los niños, eso los lleva, o las personas los lleva a creer en Jesús. Remember, the Bible tells us that the evil spirits, Satan's evil spirits, know who Jesus is. They Recu- intellectually know. Recordemos que la Biblia nos dice que aún los demonios creen en Jesús, intelectualmente saben de Jesús. They just don't believe it hadn't changed their life. Y ellos no por ese creer quiere decir que tienen algún cambio en su vida. So we're gonna think more about this. Believe in Jesus, and you will be saved. Entonces vamos a hablar un poco más acerca de este creer en Cristo y ser salvo. The word believe is interesting. La palabra creer es interesante. I know I thought about it a lot as a kid. Al- When I was young, I thought about the word believe a lot. Cuando yo era joven pensaba mucho en la palabra creer.
I was told as a kid that it means to completely trust, to put your entire faith in, to put everything on. Creía que era poner tu fe completamente, creer completamente en Él. That it was, it's really a simple thing. Y que era realmente una cosa simple, sencilla. Believe and you will be saved. Cree y serás salvo. But it's a different kind of belief. Pero es una forma diferente de creer. When I was a young kid, I had a lot of strong beliefs. Cuando era joven, cuando era niño, tenía muchas creencias fuertes. When I was in second grade in elementary school, I thought this little girl was going to be my girlfriend. Cuando estaba en segundo año de primaria, conocí a una niña que pensé que iba a ser mi novia, That didn't happen. pero no pasó. And then in ninth grade, when I took Spanish, I thought I was going to learn to speak Spanish. Y después en el grado 9 pensé que creía que iba a aprender español. And you see this morning how that turned out. Y ya te das cuenta ahorita en esta mañana que no. So I believed a lot of things, Entonces creía muchas cosas, but they didn't turn out. pero no sucedieron. So belief oftentimes is in our own minds. Entonces, can you repeat that? It's in our minds. Que entonces creer muchas veces está en nuestra mente. We're trying to psych ourselves up to do something. Tratamos como de esforzarnos por hacer algo. We think if we visualize something, it may come true. It will come true. Creemos que si visualizamos algo, entonces eso se va a hacer realidad. This belief in Jesus is not a psychological game. Esta creencia en Jesús no es una cosa psicológica. So what is this belief? Entonces, ¿qué es esta creencia? It's the belief of a person who finally understands what really is, what truth is. Es lo que una persona entiende o comprende qué es lo que realmente es creer. And then we accept it as fact. Y creemos en esa verdad y la aceptamos entonces como un hecho. It means that we read this book, God's Word to us. Quiere decir que leemos este libro, la Biblia, la palabra de We Dios, listen to His message, que escuchamos a su mensaje and we really believe it, and it becomes part of our being. y creemos realmente en su mensaje y lo hacemos parte de nuestro ser. A popular phrase used in Christian circles in America becomes our worldview. Uno de las palabras que se usa en los Estados Unidos por los cristianos para hablar eso es que se convierte como nuestra cosmovisión, la manera de ver el mundo. Let me give you an analogy. Déjame darte una analogía. There are many stories of people that are very ill for a long period of time. Hay historias de muchas personas que estuvieron enfermas por periodos grandes de tiempo. My best friend's daughter was one of these at 45. La mejor amiga de mi hija es un ejemplo de esto. They only discovered she had cancer all over her body the day she died that night. Ella descubrió que tenía cáncer en todo su cuerpo el mismo día que murió. She did not really believe she was ill. Ella realmente no creía que estaba enferma. But when they really believe they're ill, then they finally accept it, something's wrong, they seek treatment. Cuando a los que se dan cuenta de esto y saben que hay algo malo, entonces llegan a un tratamiento. And unlike her, if you're early enough, then you get better. Entonces, si tienes un tratamiento a tiempo, entonces te mejoras. This is very true with people that struggle with any kind of addiction. Esto también es muy cierto con personas que batallan con adicciones. I have spent a fair amount of time involved with a Christian mission helping people with addictions overcome them. Yo he trabajado con personas que han pasado por adicciones y les hemos ayudado a salir de ellas. It never happens until they hit bottom and want to Y, get better. y no pasa hasta que pues están como en el fondo, entonces pueden salir y sentirse mejor. They really have to know, they have to really agree that something's wrong and they want to fix it. Ellos tienen que primeramente estar de acuerdo en que algo está mal para poderlo solucionar, And arreglar. then through the power of Jesus, through the Holy Spirit, they can do that. Entonces después, por el poder de Jesús, del Espíritu Santo, pueden hacerlo, solucionarlo. So believing in Jesus is believing what the truth of the world is. Entonces creer en Jesús es creer lo que la palabra de Dios, que es la verdad, It's truth, not visualization or psyching yourself up. es la verdad, no solamente visualización o algo psicológico, It's the truth of the gospel. es la verdad del Evangelio. So, what is the gospel? Entonces, ¿qué es el Evangelio? But I don't want to be silly in this situation, but Jesus is the gospel. No quiero que suene como tonto, pero Jesús es el Evangelio And the gospel is Jesus. y el Evangelio es Jesús. Well, you say back to me, how do I really
relay the entire story of Jesus to someone. Entonces, como lo dijimos antes, ¿cómo decirle de la historia de Jesús a alguien? And it's really easier than you think. Y es fácil si lo piensas. The gospel is basically about three things. El Evangelio es básicamente sobre tres cosas. This is the 3 points of the sermon. Estos son los 3 puntos del sermón. Incarnation, En este caso, la encarnación, crucifixion, la crucifixión and y resurrection. la resurrección. We're going to talk about each one separately. Vamos a hablar de cada uno de manera separada. So first of all, the gospel is the incarnation. Primeramente, el Evangelio es la encarnación. And there are many books written about the incarnation Y hay muchos libros que hablan acerca de la encarnación. by theologians much smarter than me. About theologians much smarter than me. Teólogos mucho más listos que yo, inteligentes que yo. So I'm not going to do this justice in the next few minutes, but I'm going to give you an overview. Entonces voy a darte como un resumen de esto. What it means is God essentially became human, period. Lo que quiere decir es que Dios esencialmente vino a hacerse humano. See, God, the Father, is a spirit. Entonces vemos que Dios el Padre es espíritu. He may reveal himself at some point in some kind of form, physical looking form, but he is not physical. Y Él tal vez en algún momento se llegó a presentar de manera física en algún momento, pero realmente Él es espíritu. So God became human. Entonces Dios se hace humano. Many people think that Jesus was a great teacher or a good man. Muchos piensan que Jesús es un gran maestro o un gran hombre. The Islamists, the Muslims will tell you that. Los musulmanes te van a decir eso. The Mormons will tell you that. Los mormones te van a decir eso. They just don't believe he's God. Lo que no creen es que es Dios. So that lies the problem. Entonces ahí está el problema. So if you do not have belief in Jesus Christ, if it stops there as a good man and a good teacher, Entonces si tú no crees en Jesús y solamente crees que Él es un buen hombre, es un gran maestro, you don't understand the gospel. entonces no has entendido, no entiendes el Evangelio. And also, if you only believe that Jesus was a good teacher or a good man, Y también si solamente crees que Jesús fue un maestro, un buen hombre, I have news for you. tengo noticias para ti. You're not a Christian. No eres un cristiano, Because you must believe that Jesus Christ is indeed fully God porque debes de creer que el Señor Jesucristo es Dios mismo and fully man y también fue Jesucristo hombre, in order to understand and believe the gospel. de tal forma que podamos entender el Evangelio. The scripture, this Bible is very clear. La Biblia es muy clara en esto. God became flesh because humanity, as the top of God's creation, Dios vino a ser carne para la humanidad, siendo el primogénito de la creación. created on the sixth day. Man was created on the El sixth hombre day. fue creado en el sexto día. The only piece of creation created in God's image. La única pieza, el hombre fue la única pieza de la creación creada a la imagen de Dios. So that's us. Entonces eso somos nosotros. We were the part of the creation that was the specific target God had in mind when he came to redeem. Nosotros somos la parte de la creación que fue específicamente pensada para ser redimida. So when he did this, he sought to identify with the one whom he loved the most, humanity. Entonces cuando pensamos eso, pensamos en la parte que él ama más, la humanidad. So he became human. Entonces Dios, se hizo humano. God's God. Dios es Dios. He spoke this world into existence. Él habló la palabra para que existieran las cosas. He could have come in any form he wanted to, Él podría venir o pudo haber venido en cualquier forma que hubiera querido. but he picked humans, a Pero, human form, pero él eligió la forma humana, because we're the object of his redemption. porque somos el objeto de su redención. He loves zebras, the animal zebra, Él habla, por ejemplo, él ama a las cebras, but he didn't come to redeem zebras. pero no vino a redimir a las cebras. He came to redeem men Vino a, and women. vino a redimir al hombre, a la mujer. And he became human in the incarnation. Y él vino a ser hombre en la encarnación. The Latin root to incarnation is carne. La palabra en latín es de encarnación es carnet o como carne. And that's also the Spanish word for meat, right? No? Y es parecida también a la palabra en español, es similar. Yeah, it's the Latin word for meat. Ajá, y es una palabra latina que viene para carne. So it means God with meat on him. Eso quiere decir Dios, get me, With meat on him.
a Dios con carne en él, o Dios encarnado. We have meat on us. Tenemos carne en nosotros. We don't have just a skeleton, we have meat. No solamente tenemos esqueleto, tenemos carne. So the incarnation, he came with meat on him. Entonces Dios viene con carne en él mismo. Flesh. Con carne. He came in the flesh. Ajá, vino en la carne. Yeah. So a God identified with us. Un Dios que se identificó con nosotros. Because by doing that, becoming human, he demonstrated his love for us. Porque haciéndose humano, demostró su amor por nosotros. This is totally different than any other ancient religion. Esto es totalmente diferente a cualquier otra religión antigua. They did, in other ancient Near East religions, they did not become human. En otras religiones antiguas, ellos no se hicieron hombres, los dioses. Occasionally, in their records, one would become in human form, Ocasionalmente se hacían, venían a hacer o tomaban forma de humanos, but they almost did this. I mean, they always did this either to test or deceive. pero muchas veces hacían esto para probar. They never did it out of love. No lo hacían realmente por amor. That's the exception of Jesus Christ. Esa es la excepción que tenemos en Cristo Jesús. It demonstrates that the God of the Bible is different from all the other gods Demostrar que el Dios de la Biblia es diferente a otros dioses. because he came as a human to identify with us Porque Él vino como un humano para identificarse con nosotros, and to walk among the people caminar entre la gente who he loves. a quien amaba. This God, Este Dios, Jesus Christ, Jesucristo, fully God. es Dios mismo. If you want to know God, Si- you just look at Jesus. Si quieres conocer a Dios, debes de ver a Cristo Jesús. Jesus told the apostles that when they wanted to show us God. Jesús mismo le dijo a los apóstoles cuando ellos le preguntaron, muéstranos a Dios. I'm not sure they fully understood at the moment, but he said, you see me, you see God. Tal vez, no estoy seguro que ellos lo entendieron en el momento, pero Jesús les dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. And God came and lived the life that you and I have never been able to live because of sin. Jesús vino y vivió la vida que ni tú ni yo hemos sido capaces de vivir porque Él vivió sin pecado. So in his human side, he was completely obedient to God. Entonces, en su vida humana, Él fue completamente obediente a Dios, He was completely pure, fue completamente puro, and he did it on our behalf. He lived this life on our behalf. y Él vivió esta vida en la tierra. He pursued us. Él fue hacia esto. Yeah, he chased us. Él nos buscó, nos persiguió y fue sobre nosotros. He came after us. Él vino sobre nosotros a buscarnos. This is the incarnation of Christ. Esta es la encarnación de Cristo. The second part of it, so he not only came, La segunda parte es que no solo vino, that was a really good thing. He performed miracles, he taught the people, todo lo que hizo de los milagros, hablar a la gente, but still at that moment, we're stuck in our sin. pero todavía, a pesar de eso que hizo Jesús, estábamos todavía como humanidad en nuestro pecado. Because if you read this book carefully, Porque si lees este libro cuidadosamente, God is totally holy. Dios es totalmente santo. I'm not sure we can totally understand how holy God is. No estoy seguro de que realmente entendamos por completo lo santo que es Dios. We want to put sin in little categories, bigger sins, smaller sins. Solemos poner los pecados en pequeñas categorías, ¿no? O hablamos de pecados pequeños, pecados más grandes. There's no sin that would allow us to be Pero- in front of a holy God. Pero no hay pecado pequeño o grande. Si tenemos pecado, eso nos va a impedir estar delante de un Dios santo. So when someone's born, Entonces, cuando alguien nace, quite frankly, physically, they begin to die from that day forward. francamente, de manera física, desde el momento en que nace, comienza a morir. Every one of us, when we're born, we're headed for death unless Jesus comes first. Cada uno de nosotros estamos destinados a morir a menos que nos toque que venga el Señor antes. We may die from natural causes, get really old and die. natural. Puede ser por causas naturales, que envejecemos mucho y morimos. We may die from disease. Puede ser por enfermedad We may die from an accident. o en un accidente. But we're going to die. Pero vamos a morir. And without Jesus Christ coming, Y sin Cristo, sin la venida de Cristo, every one of us is going to hell. cada uno iría al infierno. Yeah, there may be people worse than you, A lo mejor hay gente peor que tú, but any sin Pero- separates us from God. pero todo pecado, todos los pecados nos separan de Dios.
So God came in the form of his son Jesus Christ to fix that. Entonces Dios viene en la forma de Jesucristo a solucionar esto, a arreglarlo. So first he comes as a human, Entonces Él viene como humano and that sets the stage for the next part, y esa es la parte de lo siguiente, the crucifixion. la crucifixión. All of us have seen a cross, a symbol of the crucifixion. Todos nosotros hemos visto una cruz, el símbolo de la cruz. And it represents what God has done in Jesus Christ. Y esto representa lo que Dios hizo en Cristo Jesús. Many people have talked about what that means, what the crucifixion means. Muchas personas hablan acerca de lo que significa o es la crucifixión. Some people might say that Jesus was crucified because he was going against the government of his day. Mucha gente diría que Jesucristo fue crucificado porque iba en contra de las leyes o la política de su tiempo, Declaring himself to be a king. como declarándose a sí mismo como el rey. That's true to a point. Eso es cierto en cierto punto. Others have said that Jesus was crucified because he was preaching a message contrary to the religions of the day. Otros dirán o dicen que Jesús fue crucificado porque predicó un mensaje contradictorio a la religión de esos tiempos. Fair enough. That's fair enough. Y eso es algo cierto, es justo. Others said Jesus was crucified because he was attempting to show a way of peace. También otros decían que Jesucristo fue crucificado porque intentó hablar de paz. He was demonstrating how to handle situations when people come after us. Él les trataba de hablar de cómo podemos manejar las situaciones cuando la They gente want to está kill us. en contra de nosotros, nos quieren matar Just to surrender. solamente rindiéndonos. Maybe. Pero tal vez. But all of those have merits and some truth in them. Todos ellos son méritos y tienen ciertas verdades en But sí. they're not the centerpiece of what the New Testament reveals to us. Pero no es la parte principal que el Nuevo Testamento nos revela. The centerpiece is La parte central es that Jesus Christ was crucified for one reason, que Jesucristo fue crucificado por una razón, a sacrifice for sin. el sacrificio para el pecado. The only sacrifice that's fully sufficient for your sin and my sin to be covered. El único sacrificio que es suficiente para que tu pecado y mi pecado sea cubierto And to live eternally in the presence of a holy God. y vivir eternamente en la presencia de Dios. That's it. It says that, Scripture says that over and over. Esto es lo que la Escritura dice en una y otra vez. Go back and look at the whole Bible, the whole record of the Bible. Yendo atrás y viendo toda la Biblia, Every time someone sinned, cada vez que alguien peca, something dies. Something dies. algo muere. Yeah. So Adam sinned. Entonces Adán peca, He died. él muere. He started dying immediately. He had an eternal body at that moment. En He ese- started dying immediately physically. En ese momento Adán tenía un cuerpo eternal, pero cuando peca comienza en ese momento a morir. He started dying spiritually. Y también muere espiritualmente. And he was told by God, if you eat of this tree, you'll surely die. Y Dios le había dicho, ¿verdad?, que si caía, si pecaba, si desobedecía, iba a morir. So the cross of Jesus Christ is attested throughout Scripture. It Entonces, is reflected. entonces la cruz de Cristo está reflejada en la Escritura constantemente. In Corinthians 5:21, Por ejemplo, en Corintios 5:21, Paul says, Pablo dice, He, that is the Father, Él es el Padre, made him, that's Jesus, lo hizo a Jesús, to be sin, lo hizo pecado, who knew no sin. al que no conocía pecado, que no conoció pecado. Jesus knew no sin. Jesús no conoció pecado, So he was the perfect sacrifice, like a perfect lamb, entonces era un sacrificio perfecto, al igual que un cordero perfecto, so that in him, that's Jesus again, de tal forma que en Él, en Cristo, we might become the righteousness of God. podamos ser rectos o justificados delante de Dios. We might be reconciled to God. Podemos ser reconciliados con Dios. So something happened on that cross. Entonces algo pasó en esa cruz. It was cosmic, Fue algo cósmico, spiritual, espiritual, beautiful, algo hermoso, bloody, algo sangriento, to us humans, illogical, para nosotros como humanos ilógico, but that's what it is. pero es lo que es. Jesus took my place on that cross. Jesús tomó mi lugar en esa cruz. I should have been hung there. I should have been hung on the cross. Yo debí de haber sido colgado en la cruz. And yet God, his son in perfection, Y aún su Hijo en perfección
in perfect obedience to God, en su perfecta obediencia a Dios, he died in my place. Él murió en mi lugar. It was a beautiful exchange, Fue un intercambio hermoso. and it happened even though I am rebellious. Y esto pasó aún y que yo era rebelde. So now this incarnate, Ahora, en esto encarnado, human God, En un- human form, en- God in human form, Dios en forma humana, crucified God, he's now a crucified God, es un Dios crucificado, is a powerful, powerful reminder es un recordatorio poderoso, because God took upon his head my sin. porque Dios puso en Jesús mi pecado. But guess what? Y adivina qué, It doesn't end there. no terminó ahí. Sometimes we stop with that part of the gospel. Muchas veces nos detenemos y terminamos en esa parte del Evangelio. God came in human form, Dios vino en manera humana, completely God and completely human, completamente Dios, completamente humano, crucified for my sin. fue crucificado por mi pecado But that's a beautiful piece of the gospel, but it's not complete. y es una hermosa pieza del Evangelio, pero no está completa. So the last part's the resurrection. Entonces viene la última parte, la resurrección. So the incarnation, the crucifixion, and now the resurrection. Entonces tenemos la encarnación, la crucifixión y ahora la resurrección. So, why does that matter? Entonces, ¿cuál es ahí el problema? ¿O Well, por qué importa? let me give you a few thoughts. Déjame darte algunos pensamientos o ideas. First, I don't think I want to serve a God who allows himself to have his son crucified, but does not have the power to bring him back to life. Primero, no creería que en un Dios que quiere crucificar a su hijo, sacrificarlo, sin después traerlo a resurrección, a vivir otra vez. So this God is so powerful, Entonces, este Dios es tan poderoso so even though his son is killed, que aunque su hijo es asesinado, 3 days later he brings him back to life 3 días después Él lo resucita, because he has the power to bring his son back to life. porque Él tiene el poder de resucitar. He means that he has the power to bring me back to life. Eso quiere decir que Él mismo también tiene el poder de resucitarme a mí también. Every one of us here, Todos nosotros aquí, unless Christ comes before we die physically, a menos de que Cristo venga antes de que pudiéramos morir físicamente, we're going to die. vamos a morir. And what do we believe about that? ¿Y lo que qué creemos acerca de eso? Then as Christian believers, Como creyentes, como cristianos, we believe we will then experience eternal life. creemos que vamos a experimentar la vida eterna. 1 Corinthians 15, 20 to 20 Primera de Corintios 15, del 20 al 23, says it in this way. dice así: In fact, Christ has been raised from the dead. de hecho, Cristo ha sido levantado de la muerte, He's the first fruits of those who have fallen asleep. es el primero de todos aquellos que murieron, For as a man came death, como un hombre que vino de la muerte, by a man has come also the resurrection of the dead. así como Él ha resucitado también nosotros, ¿tú quieres entender? For as in Adam all die, Así como por Adán todos murieron, so also in Christ shall all be made alive. también por Cristo todos resucitaremos, viviremos, But each in his own order, pero each in his own time. cada uno en su tiempo. So listen to this. Entonces escucha esto. Christ is the first fruits. Jesús es el primer resucitado. In other words, he rose from the dead first, En otras palabras, Él se levantó de la tumba primero, and that's already happened. y eso ya pasó. And then at his coming, he's coming again, Y ahora en su venida, those who belong to Christ aquellos que pertenecemos a Cristo will be resurrected as well. seremos resucitados también. Those that are in the grave will be pulled from the grave, Aquellos que estaban en la tumba serán levantados de la tumba, and then those of us that potentially are still alive, anyone that's still alive will be called up. y los demás que estemos aún vivos seremos también levantados. So Jesus conquering death means I'm going to conquer death. Entonces Jesús al conquistar la muerte, pues, conquista también la muerte en nosotros. So I want to have a God who identifies with me, pursues me, and knows me. Entonces nos identificamos con un Dios que nos sigue, que nos busca. And that's what the incarnation is. Y esto es lo que es la encarnación. I want a God who forgives me and allows my sin to be punished in a way that doesn't, affect me. Un Dios, ¿verdad? Que no me castiga en la manera que merecería. And that's what the crucifixion is. Y eso es lo que la crucifixión es. And I also want a God who has the power to conquer death. Y también puedo creer o tengo un Dios que ha conquistado la muerte.
And that's what the resurrection is. Y es lo que la resurrección es. And so that's the gospel. Entonces eso es el evangelio. That's the good news. Esas son las buenas noticias. Incarnation. Encarnación. So God loved us so much, He came in our form Dios nos amó tanto que vino en nuestra propia forma, so He could provide that perfect sacrifice. de tal forma que podía proveer ese sacrificio perfecto. Crucifixion, He provides that perfect En la sacrifice. crucifixión, Él provee de ese sacrificio perfecto. In resurrection, He demonstrates the power of God to resurrect us also. Y en la resurrección, Él muestra el poder de Dios para la resurrección de nosotros. So we look back at verse 31 again. Entonces vamos a ver otra vez versículos 30 y 31. It said, believe in the Lord Jesus. Dice, ¿qué debo de hacer? O le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Creen en el Señor Jesús. Believe in the Lord Jesus. Creen en el Señor Jesús. Yeah. This is what it means to believe in the Lord Jesus. Esto es lo que significa creer en el Señor Jesús. God in flesh, Dios en carne, crucified, crucificado and resurrected. y resucitado. But it's more than that also. Pero es más que eso también. The jailer asked, what must I do to be saved? El carcelero preguntó, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Paul said, believe in the Lord Jesus and you will be saved. Pablo dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo. So we've talked about belief, Entonces ya hablamos acerca de creer. saved from what? So what are we being saved from? Entonces, ¿de qué vamos a ser salvados? And it doesn't mean that anyone's coming after the jailer. Nobody was coming for the jailer at this point. Nadie había venido al carcelero hasta No este one was punto. trying to kill him at that moment. Nadie había venido a quererlo matar. The earthquake was already over. El terremoto ya había terminado. And because he's running into the room there, he sees that everything's okay. He's not going to be, chastised for bad work. Ajá, él ya se da cuenta que como todo está en orden, pues no iba a ser castigado por lo que había sucedido. What did Paul mean when he says be saved? Entonces, ¿qué quiere decir Pablo cuando le dice serás salvo? Si él ya sabía que pues ya estaba todo bien. And what are we saved from? ¿Y de dónde viene la We salvación? throw that phrase around as Christians a lot. Nosotros aventamos esa frase, o rajamos mucho esa frase. I might say that I got saved back when I was 8 years old. I might say to you that I was saved Ajá. when I was 8 years old. Por ejemplo, te puedo decir que yo fui salvo cuando tenía 8 años. So we need to see what it means. Entonces necesitamos ver qué significa. When we say we are saved, first of all, it's from death. Lo primero que decimos de lo que somos salvos es de la muerte. Romans 6:23 puts it this way. Romanos 6:23 dice The wages of sin is death. que la paga del pecado es muerte, The free gift of God is eternal life pero el regalo del Señor es vida in eterna Christ Jesus our Lord. en Cristo Jesús nuestro Señor. So, wages and a gift. Entonces nos habla de pagos y del regalo. So, this is a story told by another pastor. It's not my story because I don't have a sister. But it's a good story. Okay. It explains the gift. Ok, esta es una historia acerca de la hermana de otro pastor. Russell no tiene hermanas, pero es una buena historia para So ver. let's assume I have a sister. Vamos a asumir que tengo una hermana And she's getting married next weekend. y que ella se va a casar el siguiente fin de semana. And whenever your sister gets married and you're a pastor, guess what? You do the wedding, right? Entonces, como tú como pastor, pues adivina qué, vas a casarla. So I'd be doing the wedding next weekend. Entonces voy a hacer la boda la siguiente semana. You kind of have to do this. You kind of have to be there. Tienes que estar ahí. You can't really skip your sister's wedding. No puedes perderte la boda de tu hermana. So I was very surprised. 3 days before the wedding, I got a text from my future brother-in-law. Entonces me sorprendí mucho que tuve una carta de mi cuñado 3 days. 3 days before. 3 días antes de la boda. Yeah, and it said, you're going to really love the gift that we got you for doing the wedding. Present for doing the wedding. Entonces dice, vas a disfrutar el regalo que te voy a dar por la boda, porque vas a hacer la boda. So I'm saying to myself, I'm getting a gift? Entonces me digo a mí mismo, ¿voy a recibir un regalo? That's nice. Está bien, That's cool. está padre. Thanks, I appreciate that. I texted back. Gracias, lo aprecio, les contesté en otro mensaje. And then he comes back and says, no, seriously, you're going to love this thing. Entonces me manda otro mensaje y me dice, no, pero de veras vas a disfrutar este regalo. I say, no, what's it? What is it? Entonces le digo, pero ¿esto qué es? I was curious. Tenía curiosidad.
And I'm saying to myself, that sounds really great. Thanks a lot to him. Entonces decía, suena muy bien, muchas gracias. Then he texted me again. Y entonces otra vez me He mensajea. said, no, seriously, I may keep it for myself. The brother-in-law said, the gift is so nice, I may keep it for myself. The brother-in-law. Ay, perdón, sorry, I didn't get that part. The brother-in-law texted back and said, the gift is so nice, I may actually keep the gift and not give it to you. Entonces me dice mi cuñado, pero sí es que es tan bueno el regalo que te quiero dar que mejor me lo voy a quedar yo. So I'm really excited now. Entonces estoy realmente emocionado. That's the beautiful thing about gifts. Es algo bonito acerca de los regalos. You didn't ask for them. No los pides, You didn't expect it. no los esperas, You didn't know what it was. no sabes lo que va a ser. Just someone deciding to lavish you with something, Nada más es alguien que te quiere dar algo, something they want to give you. algo que te quieren dar. They're just going to give you this gift. Y te van a dar este regalo. But let's look at wages now, because remember it was gift, wages. Entonces- Wages of sin is death. The gift is eternal life. Entonces Okay. eso es relacionado al regalo, pero ahora vamos a ver qué tiene que ver con la paga. So I think probably all of you, all the adults, are going to go to work this week, right? Probablemente creo que todos ustedes van a ir a trabajar esta semana And you work every day. y trabajan cada día. And then payday rolls around. Entonces, I'm paid. Payday, when they pay you. Entonces, ¿se acuerdan del día de pago? And so they give you a check, they put it in your Te hand. dan un cheque, te pagan. You probably don't say, for me? Really? Probablemente no dices, ay, de veras es para mí, ¿me vas a pagar a mí? I didn't see this coming. No sabía que esto iba a pasar. I just considered it a great honor to work here at this place. Simplemente trabajo porque es un honor para mí trabajar aquí en este lugar, pero no sabía que I didn't really have any idea you'd give me money. ni siquiera tenía idea que me ibas a dar dinero. Thank you so much. Pero gracias, muchas gracias. It's really unexpected. De verdad no lo esperaba. No, No, those are wages. esos son pagos. If they don't pay you, you're out of there, right? Si no te pagan, ¿qué haces? Te vas de ahí. Yeah. This is what the scripture said. The wages of sin is death. Entonces lo que la escritura dice, la paga del pecado es muerte. When you sin, you get a paycheck made out to you Cuando te das cuenta que recibes un cheque es para pagarte algo a ti que tú mereces. in your name. Está en tu nombre, a tu nombre. Yeah, and it's spiritual death. That's the payment. Y la muerte espiritual también es el pago. That's what you earn. Es lo que te mereces. The free gift that you didn't expect, you didn't see coming, El regalo gratuito que no veías venir. you didn't know it was going to happen, it's just a surprise. No sabías que iba a suceder. Es una sorpresa. Remember, the brother-in-law said it was so good he could have just kept it for himself, Recuerda al cuñado que me dijo, es tan bueno el regalo que mejor me lo voy a quedar yo. but he gave it to you anyway. Pero de todas formas te lo da. And that gift for us Y el regalo para nosotros is eternal life in Jesus es Christ. vida eterna en Cristo Jesús. And what's great about it when you're older like me, Y esto es muy bueno cuando alguien anciano como yo and your body starts having all these little aches, y tu cuerpo empieza a tener esos dolores que empezamos a you're going to tener. get a new body too. Quisieras ya tener un nuevo cuerpo No también, aches and pains. sin dolores. No worry about cholesterol. No, que no te preocupes del You colesterol can y las carnitas. Eat anything you want. Hacer lo que quieras. And we're going to eat. Y vamos a comer en el cielo. As we're going to study this afternoon in our last class, Así como estudiamos en la tarde en nuestra clase, after Jesus was resurrected 4 times, he ate with different people. después de que Cristo resucitó, Él comió con 4 personas diferentes o 4 momentos. And he was in his resurrected body. Y estaba en su cuerpo resucitado. So we're going to eat. Entonces vamos a comer. And you need to come and look for me because my grandmother's going to be cooking. Y tienes que buscarme ahí en el cielo porque va a estar cocinando mi abuelita. And I'm going to tell you, she can cook. Y ahí te digo, She's sí already- cocinaba. She's already there. Y ya está allá. Hopefully she's still practicing. Aunque espero que todavía esté Yeah, practicando la yeah, cocina. yeah. Lots of butter and lots of bacon. Mucha mantequilla y mucho tocino. Yeah. Let me see where I was. So we're going to be saved from death that we didn't even know we had coming, or maybe we really did know we had coming. The death, eternal death. Entonces somos salvos de algo, perdón, que venía para nosotros.
Because you look back at your life, you know, we're all a little bit rebel, right? Y si vemos en nuestra vida, nos damos cuenta que hemos sido rebeldes. We've always turned against the things that God wants for us. Siempre hemos estado en contra de las cosas que Dios ha querido para nosotros. And even though you've heard the gospel proclaimed before, Y aunque hayas escuchado el evangelio proclamado antes, you still turn towards those things you want to do. aún peleamos con cosas que no queremos hacer, que nos pide el evangelio. Paul talked to us about that in Romans. Pablo nos habla de eso en Romanos. The things that I want to do, I cannot do. Las cosas que quiero hacer no las puedo hacer. And the things that I do not want to do, I find myself doing. Y las cosas que no quiero hacer, las hago, es lo que hago. I know that's me. Y ese sé que soy yo. So we at times don't have any control over our own natures. Nos damos cuenta que no tenemos, o hay momentos en que no tenemos control sobre nuestra propia naturaleza. And we deserve death, Y merecemos muerte, eternal death. muerte eterna. But we get life. Pero se nos ha dado vida. But we're not just saved from death. No, pero no solamente somos salvos de la muerte. Don't get me wrong. That's a beautiful, beautiful truth, being saved from death. No, espero que no me malinterpretes. Es muy bueno ser salvo de la muerte. But this isn't just fire insurance we're talking about. Pero it's just like Death, a death, hell is supposed to be fire. Oh, So this being saved is not just fire insurance. You know, it's not just a fire insurance policy that we're getting from Jesus. okay, es solamente como un seguro. Yeah, it's not a get out of hell free card. Okay, es no como una carta que nos asegure salir del infierno. Because in John 10:10, Porque en Juan 10:10, Jesus said to us, Jesús nos dice, He has come that we may have life and have it to the full. Jesus came that we may have life and have it to the full. Jesús vino de tal forma que pudiéramos tener vida y tenerla en abundancia, tener vida en abundancia, To have it abundantly. tenerla abundantemente. So what does that mean? ¿Qué quiere decir? It means that you not only do not face death and hell, Eso quiere decir que no solamente a veces se enfrenta al pecado y la muerte, you get the power to be saved from sin. también tienes el pecado, el poder de ser salvo del pecado, Because we're still a sinner. porque todavía somos pecadores. But when you're saved, you still struggle with that sin Y nature. cuando eres salvo aún estás batallando con esa naturaleza. But this is what the gospel says. Pero es lo que el Evangelio dice. You experience the power of God in Jesus Christ, Experimentamos el poder de Dios en Cristo Jesús, so that you're no longer slaves to sin. de tal forma que no seas esclavo del pecado. You have the power to live righteously. Tienes el poder de vivir de manera justa. You're an addict of some kind, but you have the power to break the addiction. All of us have some kind of addiction. Si eres adicto a alguna cosa, Dios te da el poder para poder romper esa adicción. You may have some kind of sin behavior you've never been able to shake. Puedes tener algún tipo de pecado que nunca has sido capaz de quitar, You have that power. Pero That power tienes. is within you. pero tienes ese poder en ti. And that power is Jesus Christ. Ese poder es Jesucristo. And He left the Holy Spirit with us to manifest that power. Y Él dejó al Espíritu Santo en nosotros para manifestar ese poder. Romans 6 says, Romanos 6 dice, For sin will have no dominion over you. para que el pecado no tenga dominio sobre ti. So you say, wait a minute. Entonces dices, espera un momento, Sin will have no dominion over me. ¿el pecado no va a tener dominio sobre mí? Why do so many believers walk around in failure? ¿Por qué muchos creyentes alrededor de ti caen? It's because they've been saved from hell and they know it, Es porque han sido salvos del infierno y lo saben, but they're not walking in the Holy Spirit. pero no están caminando en el Espíritu Santo. You have to walk in the Holy Spirit. That's the tool. Tienes que caminar en el Espíritu Santo, By the Spirit por el Espíritu and by the Word. y por la palabra. I have found Yo he encontrado if I finish reading the Bible through, que si cuando termino de leer la Biblia, you know, I'm human. ¿sabes? Soy So humano. I say, oh, I'll take a little break. Entonces digo, bueno, me voy a tomar un break. I'll start back up in a month or two. Entonces empiezo otra vez en el siguiente mes, en 1 o 2. But you know, this is one of the ways God speaks to me through His Word. Pero sabes, es una de las maneras en las que Dios me habla por su palabra. Every time I read the Bible through, Cada vez que voy leyendo la palabra, somewhere in the Bible, en algún lugar en la Biblia, usually several times, usualmente muchas veces, I'll find a scripture that is just, I mean, it's like it's all big letters. Russell, this is for you. encuentro escrituras como si estuvieran con letras grandes que me dicen, Russell, eso es para ti.
I have no idea how many times I've read the scripture through from cover to cover. No tengo ahorita idea cuántas veces he leído la Biblia de inicio a fin. So I'm saying to myself, what's going on here? Entonces pienso, ¿qué sucede aquí? Where was I the first time, the second time, the 10th time, the 20th time? Where was I when I read this before? ¿Dónde estaba ese escrito que la primera vez, la segunda, la tercera, la cuarta vez que había leído la Biblia? ¿Dónde estaba? And here's the conclusion I came to. Y esa es la conclusión a la que he venido. Either, one, Ajá, pero primero, I was not spiritually mature enough at the time to for the Holy Spirit to make me see that scripture clearly. primeramente, no estaba lo suficientemente maduro para entender esa escritura de manera clara. Or maybe I just didn't need it at that time. O lo otro es que tal vez no lo necesitaba en ese momento. So when I quit reading the Word regularly, Entonces cuando leo o dejo de leer la Biblia regularmente, I close off one opportunity for God to speak to me. entonces estoy cerrando la oportunidad de que Dios me hable. It's kind of like if God gave you a special cell phone. Es como si Dios te diera un especial celular, un celular especial. I think the heads of government have these red phones, where they can talk to each other. Por Right? ejemplo, como estos teléfonos que tienen en el gobierno, números especiales para hablar directamente uno con otro. So God gives you His own red phone, Entonces Dios te ha dado ese teléfono especial a ti and you turn it off. y lo apagas. That's what you're doing. Es lo que estás haciendo. He's giving you a red phone, Te está dando el teléfono directo and we turn it off. y lo apagamos. So you're not walking in the Holy Spirit, and we're not in the Word. Entonces, si no estás caminando en el Espíritu y no estás en la palabra, So that's what we need to be able to come sin, and then sin will have no power over us. y es la manera en la que podemos vencer al pecado y que el pecado no tenga poder sobre nosotros, Because we're under grace, the grace of God. porque estamos bajo la gracia de Dios. Paul said these words, Pablo dijo estas palabras: just because God is going to forgive you, solo porque Dios te va a perdonar, don't run out and sin more. no peques más. If you do that, you have a messed up theology. Si haces esto, entonces tienes una teología equivocada. You should be making plans striving towards righteousness. Ah, You should be making plans striving towards righteousness. estás haciendo planes hacia luchar con tu propia justicia. And using the grace that you've got that freed you from sin. Y Using God's grace. Y usando la gracia de Dios. So, if you present yourself to anyone as an obedient slave, Entonces te presentas hacia alguien que es un esclavo, you're the slave of the one whom you obey. es esclavo de aquel al que va a obedecer. So, either sin which leads to death, Entonces, aunque el pecado llevaba a la muerte, or obedience which leads to righteousness. nuestra obediencia nos lleva también a la justicia. 2 Corinthians 5:17 Segunda de Corintios 5:17. tells us that if anyone is in Christ, Si al- he is a new creation. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. You didn't just get an upgrade. You didn't get an upgrade like the first class. No es como si fueras de primera clase. It wasn't just an upgrade that you got from Christ. Es más bien lo que conseguiste por Cristo. Yeah, you didn't get a fresh coat of paint. No es como si te dieran una nueva pintada a la casa, ¿no? You're totally brand new. Es algo nuevo, una casa nueva. In Ephesians 4:22-23, En Efesios 2, del 4, 22 al 23, Paul instructed the Ephesians, Pablo le dice a los Efesios, put off your old self, muere a ti, which belonged to your former manner of life, es decir, que no sigas en tu manera antigua de vivir, and is corrupt through deceitful desires. Our old self was corrupt, lo que es corrupto, and to be renewed in the spirit of your mind. pero sé más bien renovado en el espíritu de tu mente. So you get a new way of thinking. Entonces tienes una nueva manera de pensar. I said at the beginning, a new worldview. Como dije al principio, una nueva vista del mundo, una nueva cosmovisión. Part of this thinking comes through the Word. Eso viene de la palabra de Dios Part of it comes from the Holy Spirit. y parte que viene del Espíritu Santo. In Romans 8:12, 1-2, En Romanos 12, 1 al 2, it says, be transformed by the renewing of your mind. que seamos transformados por la renovación de nuestra mente. So you get the power through the Holy Spirit to conquer sin, Entonces tenemos el poder del Espíritu Santo para conquistar el pecado and you're saved from sin.
y eres salvo, del pecado, because the Holy Spirit is in your body. He's in you. porque el Espíritu Santo está en ti, The Word of God is before you. porque la palabra está delante de ti. So it's through the Spirit, Entonces a través del Espíritu through the Word, y a través de la palabra that you can now live righteously. que puedes vivir de manera recta. The problem with this is, El problema con esto es, many of us think it's just self-help. porque muchos piensan que es algo que tenemos que hacer por nosotros mismos, This self-discipline. que es como una autodisciplina. Let me explain the difference between the gospel of Jesus Christ saving you from sin Déjame explicarte la diferencia del Evangelio de Jesús salvándote del pecado and self-help. y la autoayuda. With self-help, Con la autoayuda, all the selves doing all the helping are hopelessly flawed individuals. All the people writing all this self-help stuff, toda la you gente go que buy at the bookstore, lee libros sobre autoayuda are hopelessly flawed. are helpless. They're flawed. It's like no. They're not perfect. Okay, son personas que no son perfectas. Yeah. But the thing with the gospel, Pero el Evangelio, you got the one person who is completely hopeful, tienes una persona que es completamente perfecta. who is completely perfect, as you just said, Ajá, Yeah. que es completamente perfecta and completely sinless. y sin pecado. So who do you want to put your trust in? Entonces, ¿en quién quieres poner tu confianza? Yourself, ¿En ti mismo? or some broken woman or man who wrote a book on self-help? ¿O algún hombre que no es perfecto y que escribió un libro de autoayuda y quieres confiar en él? Or do you want to put your hope in Jesus Christ? ¿O vas a poner tu esperanza en Cristo Jesús? So it's not just being saved from sin and death, Entonces, no solamente es de pecado y de la muerte, it's also being saved from alienation. es también ser salvo Alienation. Being alienated, separated. es también ser salvo de ser separado de. So once I'm saved, Entonces, cuando eres salvo, I can finally see myself for who I really am. puedo verme realmente en quién soy yo. A hopeless sinner Un pecador sin esperanza who's been lavishly graced with the love of God. que ha sido atraído por la gracia de Dios y el amor de Dios. And I've been saved even though I deserved death. Y he sido salvo aunque merecía la muerte. I see myself for who I truly am. Me empiezo a ver por quien realmente soy. And then I start looking at other people differently. Y entonces empiezo a ver a otras personas de manera diferente. Do you want to know why the reason why most of us have a trail of broken relationships? ¿Sabes por qué muchos de nosotros tenemos de repente relaciones rotas? Because we looked at those people in the way that we wanted to look at them, not in the way we want others to look at us. Porque vemos a las personas como otros lo ven, pero no como quisiéramos que nos vean a nosotros. So there's a saying, Entonces hay un dicho, mercy for me, misericordia para mí, justice for everybody else. justicia para los demás. Yeah, judge me by my intentions, Júzgame por mis intenciones, judge everyone else by their actions. pero juzga a los demás por sus acciones. You see, that's the way it works. Esta es la manera en la que funciona. If you want to have relational peace with other people around you, Si no vas a tener esa relación pacífica con otros a tu alrededor. Romans 13, Romanos 13, as far as it depends on you, que dice que hasta donde dependa de nosotros, live at peace with everyone else. vive en paz con los demás. How does that happen? How would that happen? ¿Cómo va a how can suceder? that happen? Yeah. ¿Cómo va a suceder? Yeah, it's not because we become milk toast kind of people, just laying in the corner saying nothing. Es no solamente así como tratando de no ver el mal en nadie. Weak. We don't become weak No nos hacemos débiles because we see them for who they truly are. porque los vemos por quien realmente son. Broken sinners in need of grace. Que son pecadores que necesitan la gracia de And then Dios. we're able to love broken, Entonces- annoying, sinful people. Entonces podemos amar a esas personas Because we see them then the way God sees them. porque las vemos en la manera en que Dios las ve. And how does that happen? ¿Y cómo pasa eso? Because we now see them the way that He saw us. Porque ahora los vemos de la manera en que Dios nos vio a nosotros. So once you're transformed Entonces cuando tú eres transformado and you see how God saw you, y ves cómo Dios te ha visto,
you can treat people differently. Puedes tratar a las personas diferente. If you hate people, Si odias a la have gente, a critical experience, puedes tener una experiencia crítica, a hate-filled attitude towards other individuals, tener una actitud de odio hacia otros individuos. one of two things are true. Hay cosas que son verdad. Either the grace that has been bestowed upon you, Que la gracia que ha sido puesta sobre de ti, you're still holding an unfair standard over other people. entonces ves ese estándar sobre otras personas. And if you were held to that standard, no one would ever love you. Entonces si vas a ese estándar, nadie más So in te other va a words, if amar. we have an unfair attitude towards others, Entonces si tenemos una actitud, en otras palabras, injusta hacia otros, and if others had that same unfair attitude towards y us, si otros tienen esa actitud injusta hacia nosotros, nobody would love us. nadie nos va a amar. Right. And so it's either you haven't been saved in the first place, Entonces either you haven't been saved, entonces si no has sido salvo or you haven't understood the grace of o no God has entendido la gracia de Dios, that's been poured on you. esto ha sido puesto en ti. So do you want peace with the people around you? Entonces, ¿quieres paz con la gente a tu alrededor? Then you understand and receive the grace that's come to you in Christ. Entonces entiendes la gracia que ha venido a ti por Cristo. Then you can start to love those people that you previously thought was impossible to love. Entonces comienzas a amar a esas personas que tú pensaste que iba a ser imposible amar. So we're saved from sin, Entonces somos salvos del pecado, death, de la muerte and alienation, y de la separation. separación. Verse 33, this is back in Acts. Y después el versículo 32, 33. And he took them the same hour of the night and washed their wounds. The jailer took Paul and Silas and washed their wounds En aquella hora de la noche los tomó consigo y les lavó las heridas de los azotes, because they had previously been beaten. porque a ellos habían sido previamente golpeados. And then he was baptized at once. Y él fue bautizado enseguida. So if you're here Si estás aquí and you're a believer y eres un creyente and you've been putting off baptism, y no has sido puesto al bautismo o has sido puesto al bautismo, see what happened with the jailer. fíjate lo que sucede con el carcelero. He was baptized. Él fue bautizado. So schedule your baptism today. Entonces puedes ir preparando tu bautismo. And then he rejoiced in verse 34. Después el versículo 34 dice que él se gozó. He and his family, Él y su familia and he brought them, Paul and Silas, into his home and set food before them. les hizo entrar en su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa. And he rejoiced along with his entire household that he had believed in God. Y se regocijó con toda su casa que habían creído en Dios. What did he rejoice about? ¿De qué te regocijas? He threw a party. Él hizo una fiesta. Why is he partying? ¿Por qué? No offense, but I look at the people in my church every Sunday, and a lot of them don't seem to have a party face on. No, sin ofender a nadie, pero domingo tras domingo a veces veo la gente, la cara y la gente una cara de que no están contentos. So why did he rejoice? Entonces, ¿de qué se regocijaron? But he rejoiced because he now had peace with God. Él se regocijó porque sabía que tenía paz en Dios. He knew he was no longer an enemy of God, Sabía que ya no era más enemigo de Dios, but a friend of God. pero un amigo de Dios. And now he understood he had peace with himself, Y ahora entendía que tenía paz and he could conquer sin and the struggles that had been in his own life. y que podía conquistar los pecados o los problemas que venían en su vida And he could have peace with other people, y que podía tener paz con otras personas, heal broken relationships in his life. sanar las relaciones rotas o malas en su vida. He threw a party because he saw the radical change that salvation was going to bring him. Hizo una fiesta porque vio los cambios radicales que la salvación iba a traer para él. So this is really not my story. It could be because I'm not any good at music. Esta no puede ser mi historia porque no soy bueno en música. I love music, Amo la música, but I can't play an instrument. pero no puedo tocar un instrumento. I sing off key, Yo singing. tone. Eh, I can't, you know. No puedo cantar en If el it's- tonado. Yeah, if it's on C, well, I'm on some other, Ok, canto en mi propio tono, no como el de otros. and I can't hear it. Y no puedo I escucharlo. can hear you off key, but I can't hear me. No puedo escuchar, puedo escuchar los notos de alguien más, pero no la mía. So, so the only way I can describe me as a musician, I know how to turn the radio on.
La única forma como músico que me puedo describir es cuando prendo el radio. Yeah. But you know, I've always had some bands that I thought was, you know, I liked, Ajá, particularly. siempre hubo bandas que a mí me gustaban particularmente. So the story is, a friend of mine calls me up, Entonces, la historia es que un amigo me llama and one of these bands I like is coming to Houston. y una de esas bandas que me gustaban viene a Houston And he tells me, I bought you front row tickets to this show. y me dice que ya compró tickets para ese show. These are not only expensive, they're very hard to get. No solamente son caros, sino que son difíciles de conseguir. But it gets better. Pero esto se hace mejor. He also has me a ticket to go backstage before the show. Me consigue también un ticket para ir detrás del escenario con los artistas después And I del show get to meet all the band members. y presentarme a todos los miembros de la banda. We can take selfies. Y podemos tomar unos selfies, unas Yeah, fotos post them on Facebook or whatever, y ponerlas en Facebook, Instagram, en whatever. Instagram, donde querramos. And then it gets better than that. Y todavía es mejor que eso. After the show, Después del show, he's got me a ticket to go out to dinner with them. me da un ticket para ir a cenar con ellos. Yeah, so I get to know them better. Entonces, para conocerlos I mejor, get to hang out with them. para poder salir con ellos. Yeah, so this is incredible. Entonces, es increíble. And you know, it's cool, you know. I mean, I'm just extremely excited. Entonces, es bueno, estoy muy emocionado. I'd be jumping up and down. Ya quiero ir, o sea, estoy muy Yeah. emocionado. Yeah. But the gospel of Jesus Christ gives you this kind of blessed truth. Pero el Evangelio de Cristo Jesús nos da este tipo de verdad. You have an invitation to the supper of the Lamb, Tienes una invitación a las bodas del Cordero. VIP backstage treatment. Tienes un trato de gente muy importante ahí, ahí con Él. But you know, this is kind of what happens to this invitation. Es lo que va a pasar con esta invitación. It's kind of like we're at home sorting through junk mail. Do y'all get junk mail in the mail? It's like a special meal. that you have? Advertising usually junk mail, but we call it junk mail. No, I don't know. You don't get that? No, no. How about on your computer? You get junk mail Okay. on your computer? Okay, yeah. It's kind of like the junk mail on your computer. Es como, sí, como un mail especial, en un email especial. And you just delete it. You delete this invitation. Pero es como si te llegara esa invitación y tú la desprecias, tú no la quieres. That's what we do with our attitude towards the invitation we have from Christ. Eso es lo que hacemos con nuestra actitud hacia la invitación hacia nosotros por parte del Señor. The jailer rejoiced because he was at peace with God, Pero el carcelero se regocijó por el peace with Evangelio. peace with himself, Tenía paz con él, peace with others. paz con otros. And right there, and all of this was right at hand for him. Y todo esto fue bueno para él. So the question is, are we going to rejoice? Entonces la pregunta es, ¿de qué nos regocijamos? I mean, when we come into worship, do we come in to rejoice? Es decir, venimos a adorar, venimos a regocijarnos. Or do we rejoice because our kids got good grades, or we got a raise at work, or a new promotion? O nos regocijamos solamente por las cosas buenas que nos pasan. Those are good things, Son buenas cosas, but they're temporal. pero son temporales. What God's given us is permanent, eternal. Lo que Dios nos ha dado es permanente, es eterna. So we should Eterno. rejoice because we have this relationship with a living God, Entonces debemos regocijarnos porque tenemos esta relación con un Dios vivo. and that all of this has been done for us by God through Jesus Christ. Y todo esto ha sido hecho por nosotros, por Dios, por Cristo Jesús. We should rejoice every day. Nos debemos regocijar cada día. We should wake up talking to God, praising Him, thanking Him. Debemos de hablar a Dios adorándole, agradeciéndole. My normal is, oh God, I've got all these problems, you know, can I tell you all about them? Lo normal que hacemos es, Dios, tengo todos estos problemas, ¿te puedo decir de todos estos What I problemas? should be doing is praising and thanking God, Pero lo que debería de estar haciendo es adorando y agradeciendo a because Dios. all these problems are temporal. Porque todos esos problemas son Yeah. temporales. So it's not clear to understand why so many people have so many Christians have zero joy in their lives. Y aquí es cuando podemos entender por qué muchos cristianos no tienen gozo en su vida. So if we want to be a witness for Christ, Entonces, si queremos ser testigos para Jesús, we need to let the joy of our relationship with God wash over us. debemos dejar que el gozo del Señor nos sobreabunde en nosotros. So the people that we're around at work, Entonces, las personas que están a nuestro alrededor, when we're out living our daily lives, en nuestra vida diaria, they sense that joy. que puedan sentir ese gozo. And so they come Entonces, que puedan venir a la puerta
And they say, Brother Alex, Y pueden decir, Alex, I see something different in you. veo algo diferente en ti. I want to know what it is. Quiero saber qué es. Makes it really simple to share the gospel. Y eso lo hace muy sencillo para compartir el Evangelio. Because clearly the Holy Spirit's already working with them. Porque es el Espíritu Santo trabajando en ti. And you're just the tool to deliver the message. Y solamente eres una herramienta para entregar He el does mensaje. all the hard work. Él hace todo el trabajo difícil. So I want to worship God because the gospel is so beautiful. Entonces debo de adorar al Señor porque el Evangelio es hermoso. He pursues me. Me persigue, He forgives me of my sin. me perdona de mis pecados. He has the power to conquer death. Tiene el poder de conquistar la muerte. So hopefully you find yourself at home one night. Entonces espero que te encuentres hoy Somebody comes and knocks on your door, y que venga a tu puerta and they say to you, I see something different in you. y te diga, veo algo diferente en ti. I want to know what must I do to be saved. Quiero saber, quiero que me digas qué debo de hacer para ser salvo. So let us pray. Vamos a orar. Lord, we find right now that we're at a moment of decision. Señor, nos encontramos ahora en un momento de decisión. We need to decide. Necesitamos decidir. Will we say yes to your gospel? Necesitamos decir sí a tu Evangelio. Father, I want to pray right now for every person in this room who's Señor. yet to say yes. Señor, oro porque cada persona en este lugar diga sí. That right now you would move in their heart. Que tú te muevas en su corazón. That they would feel it and that would sense the Holy Spirit. Que sean llenos y guiados por el Espíritu Santo. And they would know that you're pursuing them. Y que puedan saber entonces que tú les persigues. That this is the moment that they need to say yes. Que es el momento en el que ellos necesitan decir sí. Father, for every person who's here, Señor, para cada persona que está aquí, it's been coming to church, que viene a la iglesia, has intellectually been believing stuff, que está intelectualmente no creyendo but never fully believed in you. y nunca creyendo completamente en ti. Lord, I pray that you would help them to not worry about what other people think. Te pido, Señor, que tú les ayudes a no estar preocupados por lo que otras personas piensan, But they just want to say, pero que solamente ellos quieran decir, I don't care what people think. no me importa lo que la gente I piense, want that. no quiero eso, I want the gospel. quiero el Evangelio, I want it right now. lo quiero ahora, I want Jesus. quiero a Jesús. Father, for those of us who have been too timid to know what to say, Señor, por aquellos que hemos sido demasiado tímidos en saber qué decir, I pray that now we know, te pido que ahora ellos sepan that we can share with others, y que podamos compartir con otros that you'll put in front of us. lo que tú has puesto enfrente. And God, for those of us who know what to say Y Señor, para aquellos perdona a aquellos que no sabemos qué decir and have been afraid to say it, y que hemos estado temerosos de decirlo. Lord, I pray that you would give us boldness. Y te pido que tú nos des valentía. Lord, may we help the unbelief of those around us Señor, permite que ayudemos a aquellos que no creen en ti by clearly, de manera clara, distinctly, distinta and specifically y específicamente proclaiming the gospel, proclamando el Evangelio, the incarnation, la encarnación, the crucifixion, la crucifixión and the resurrection of Jesus y la Christ resurrección de Cristo Jesús, that saves us from sin, que nos salva de pecado, death, muerte, alienation, de separación and gives us the power to rejoice before you. y nos da el poder de regocijarnos delante de ti. Lord, I pray that this, in the name of your Son, Jesus Christ. Señor, oro esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amen. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Amén. Thank you, Russell. Thank you. Thanks. God bless you. Yeah, thank you. Amén. Pues vamos a ponernos de pie para orar. ¿Qué le parece? Vamos a ponernos de pie para orar y al final yo quiero invitarle a que se acerque a Russell y le dé las gracias, ¿verdad? Por esta predicación. Le dé un abrazo, le haga sentir en casa, ¿verdad? Vamos a dar otro aplauso fuerte a Russell. You wanna what? Okay. Amén. Vamos a orar para despedirnos.